Mi nombre es Joseph Ricardo López López, estudio en el cuarto mecánica vespertino y a continuación voy a dar los sistemas de inyección. Estos se dividen en varios tipos, como son, según el número de inyectores, según la ubicación del inyector, según el sincronismo del inyector y según el control y accionamiento de los inyectores. A continuación voy a dar según el número de inyectores. Entre ellos se destaca multipunto. Este tipo de inyección tiene una cantidad de inyectores igual al número de cilindros que tiene el motor. Los inyectores se alojan en la rampa de inyección cerca de la válvula de admisión pulverizando el combustible de forma independiente. Monopunto. Consiste en un único inyector colocado antes de la mariposa de aceleración en posición similar a la que tendría un carburador, donde la gasolina se manda a impulsos determinados por la ECU o por la centralita, en función de la información obtenida gracias a los diferentes sensores. La centralita determina un tiempo de apertura para que el motor le llegue la cantidad justa de combustible. Ahí podemos observar un sistema de inyección monopunto de Opel. Ahí podemos observar sus partes, las cuales son el inyector, el regulador de presión, el sensor de posición de mariposa, el motor paso a paso ralenti, sensor de presión absoluta, sensor de temperatura refrigerante, la sonda lambda, la entrada de combustible, el canister, el respiradero del depósito y el retorno de combustible, y sus señales de entrada y salida de la centralita. A continuación, por la ubicación del inyector. Sistema de inyección indirecta. Aquí los inyectores se ubican cerca de la válvula de admisión. El combustible es inyectado en el colector de admisión donde se inicia la mezcla antes de que ésta entre al cilindro. Este método puede empeorar la calidad de la mezcla, ya que si ésta se condensa en las paredes de la admisión. Además, en cargas parciales, el estrangulamiento del aire causado por la válvula de mariposa supone un desfavorable comportamiento para la homogenización de la mezcla. En el indirecta, como podemos observar en el gráfico, está la bujía, el combustible, el múltiple de escape, el pistón, el múltiple de admisión y el inyector. Aquí el inyector está unido al múltiple de admisión, donde entra la gasolina y el aire en una mezcla más homogénea a la cámara de combustión. Directa. El inyector se encuentra en contacto directo con la cámara de combustión e inyecta el combustible al interior de esta, mejorando así la economía del combustible, ya que inyecta la cantidad precisa y por tanto reduce las emisiones contaminantes. Ahí podemos observar las válvulas de admisión, escape y el inyector. Según el sincronismo del inyector. Inyección intermitente. Los inyectores inyectan combustible pulverizado en los momentos determinados por la ECU, según las informaciones recibidas por los diferentes sensores y las estrategias de funcionamiento programadas en la propia unidad de mando. Ahí podemos observar un sistema de inyección LG-Tronic. Simultánea. Cuando se abre la válvula, se produce la entrada de la mezcla acumulada. La inyección se realiza una vez por vuelta y poco antes del punto muerto superior del primer cilindro. A continuación está el semisecuencial. Los inyectores se activan distribuidos por grupos, 2 a 2 para un motor de 4 cilindros. Cada uno de los grupos realiza una inyección de combustible por cada revolución del motor. La inyección se realiza poco antes del punto muerto superior de los pares de cilindros. El secuencial. En el secuencial la inyección se produce un poco antes del momento de apertura de la válvula de admisión y según el orden de encendido. El inyector regula la cantidad de combustible por el tiempo que permanece abierto y la frecuencia de apertura depende directamente del régimen de giro del motor. A continuación está según el control y accionamiento de los inyectores. Mecánicos. Se caracteriza por la presencia de un conjunto distribuidor dosificador, el cual se encarga de determinar la cantidad de combustible que debe enviarse a los cilindros por medio de inyectores que están abiertos continuamente, permaneciendo constante la presión de inyección.
electromecánicos. Aquí podemos observar un sistema LE-Getronic. Como podemos observar, esta es la unión entre un sistema de inyección mecánico y un sistema de inyección electrónico que veremos a continuación, ya que en este simplemente lo único que se le agrega son los sensores y la centralita. Aquí se basan en inyecciones mecánicas gestionadas por una unidad de control electrónica que recibe información de diferentes sensores para así gobernar un regulador de presión que adapta el caudal a los diferentes estados de funcionamiento del motor. Y por último tenemos al electrónico. Este es un sistema EFI. El combustible es introducido en el motor por medio de electroinyectores, cuyos tiempos de apertura son determinados por una unidad de control electrónica, que adapta los tiempos de inyección a las distintas fases de funcionamiento, en función de las informaciones recibidas de unos sensores distribuidos estratégicamente por el motor. Muchas gracias.